Bienvenidos una semana más a La Tribuna y además esta va a ser especial porque les invitamos a hacer un viaje por el pasado, el presente y el futuro de Baracaldo. Hay muchas transformaciones que a veces parecen sencillas pero no lo son y hay gente que tiene que tomar la responsabilidad de ese cambio de la ciudad. Y la persona que en estos momentos tiene esa responsabilidad es Amaya del Campo. Te iba a decir bienvenida, pero me tienes que decir tú. Porque pues ongi etorri, vale. Encantada, Irene. Bueno, estamos en un sitio precioso que yo sabía que se había inaugurado hace poquito. ¿Sí? ¿Dónde estamos, Amaya? Pues estamos en el Kulturgune de Luchana, un equipamiento que, como ves, ha quedado estupendo. Es el primero de los muchos que tendrá el barrio, porque es verdad que Luchana es un barrio en el que están pasando y van a pasar muchas cosas en los próximos meses. Sabes que en esta segunda gran transformación social y urbana que vive Baracaldo, con la persona en el centro de las decisiones y los barrios y la ría como protagonista, bueno, pues Luchana desde luego tenía que tener ese protagonismo. Y este es un espacio que ha supuesto una inversión de 1 millón de euros y que, bueno, pues que está, ahora lo ves sin gente porque todavía no han venido a disfrutar del espacio. Tenemos espacios de lectura para mayores, para chiquis, aulas de estudio, para que tengan también abierto desde 9 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días de la semana, salas también para hacer trabajos en grupo y un espacio polivalente en el que poder desarrollar la vida social y cultural de este barrio, que como sabes es mucha porque es un barrio muy activo. Así que bueno, pues un espacio que ha tenido una muy buena acogida por los vecinos y vecinas de Luchana y que se está llenando de vida. Bueno, yo decía al principio que hay que tomar responsabilidades, pero claro, ser la alcaldesa, además de una ciudad como Baracaldo, ¿no?, que es la segunda más importante, no a nivel de Vizcaya, implica también que tienes que tener en cuenta muchas opiniones, ¿no? Y esto sí que es una demanda vecinal, ¿no? Sin duda, yo creo que además yo no entiendo otra forma de trabajar en política, en mi caso en un ayuntamiento, que no sea en la calle, estando con los vecinos y vecinas, escuchando, trabajando luego esas propuestas que te hacen para tratar de darles forma e intentar luego pues devolver ese trabajo en forma de un resultado como este, que sí, efectivamente era una petición de los vecinos y vecinas. Es verdad que este es uno de los barrios que tiene desarrollos importantes por delante, como todo el que hay aquí muy cerquita, que es el espacio de ahí en la zona del antiguo Sefanitro, claro, que ahí también habrá un centro cívico con piscina y equipamientos deportivos. Por eso decía que este es el primero de los muchos equipamientos que necesita este barrio. Claro, que piscinas, por ejemplo, está Gorostiza, está la Cesarre, ¿no?, pero se necesitan todavía sí, más, ¿no? Eso es. Bueno, si te parece nos vas enseñando un poquito la zona, que hemos visto esta y esta zona que es la infantil, ¿no? Bueno, yo te confieso que a mí me encanta, es mi favorita, porque me parece que además mostrar a las y los chiquis el gusto por la lectura desde edades muy tempranas, pues es algo muy especial, ¿no? Y para eso necesitamos también un espacio que fuera especial. Y yo creo que se han acertado el equipo que ha trabajado a buscar ese sitio donde, bueno, donde da gusto ver a las familias que llegan incluso con bebés, a sentarse, a leer un cuento, bueno... Allí, mira, esa zona es súper cómoda, ¿no? Eso te dan ganas de sentarte. Además, pues tiene colorido para que sea más atractiva, además tenemos unas ilustraciones de un artista local. Bueno, intentamos que, pues imagínate, por ejemplo, en Best in Vain, una actividad que hacemos de cuentacuentos para niños y niñas, pues imagínate a los más chiquis ahí sentados en esa alfombra, en esos cojines, disfrutando de descubrir la magia de los cuentos, ¿no? En un mundo en el que vivimos, el que parece que estamos pegados a las pantallas, ¿no? Bueno, pues ver estos cuentos, estas historias que están ahí a su alcance para que aprendan a venir a disfrutar un rato de la magia de la literatura. Lleva relativamente poco abierto, ¿no? Sí, pero un poquito ya habéis palpado, ¿no?, cuál es la reacción de la gente. Me imagino que tendrá muy buena acogida, ¿no? Sí, es un espacio que gusta mucho, resulta muy cómodo, además es un edificio que está realizado con todos los criterios de sostenibilidad en cuanto a reducir los consumos y demás. Y es muy agradable, es muy acogedor y, por ejemplo, la gente que viene a estudiar, que es mucho en Baracaldo, ya sabes que tenemos, como te decía, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, bueno, pues es un espacio donde esa dura tarea de estudiar resulta un poquito más agradable. Sí, que ahora cuesta más, yo ya he visto a gente ahí que estaba estudiando, ¿no? Además en ciertas épocas como que viene muy bien, ¿no? Bueno, hay todo el año, porque hay gente que estudia tanto cuando hay exámenes como cuando hay oposiciones, o simplemente gente que... Bueno, pues que te concentras mejor trabajando en estos espacios. Luego hay más espacios que vamos a ver ahora, ¿no?, donde se puede trabajar en grupo, que eso también es importante, ¿no?
Desde que empezamos a poner salas de estudio, mira, yo recuerdo que cuando llegué a la alcaldía, las primeras que pusimos fueron en el espacio de Minas, la antigua Escuela de Minas, Sí. y se utilizó muchísimo. Luego hemos ido ampliando también las aulas que pusimos allí, y la demanda de la gente era tenerlo todos los días disponible, pero también nos pedían espacio para trabajar en grupo. Ya sabes que el trabajar las competencias, el trabajo en equipo, pues desde que somos, afortunadamente ya los niños y niñas empiezan a trabajar mucho, cada vez más, y yo creo que eso es positivo, porque aparte de aprender los conocimientos, también hay que aprender capacidades, y la de trabajo en equipo yo creo que es fundamental en la vida, trabajes en lo que acabes trabajando, ¿no? Y esos espacios son también muy demandados, y la verdad que están siempre utilizados, siempre hay gente utilizándolos. Bueno, si te parece, vamos a hablar de Baracaldo, de la transformación esa que hablaba, que es complicada, ¿no? Luchana es un lugar, mira, que nos puede servir de ejemplo para algo que Baracaldo está haciendo ahora, y es el turismo ese industrial, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar de lo que hemos sido, ¿no? Y el turismo industrial yo creo que es una buena salida, ¿no? Para promocionar Baracaldo y para que la gente sepa lo que ha sido también, ¿no? Luchana tiene un espacio muy especial en ese patrimonio industrial, porque ha sido un espacio muy especial también en la industria. Mira, hace unos días estuvimos en Fitur, sí, mostrando ese potencial que tiene Baracaldo como turismo, y para mí fue emocionante presentar a Baracaldo como la puerta de entrada del turismo del patrimonio industrial, que claro, eso viniendo de una alcaldesa, dice, hombre, ¿qué va a decir ella si se puede? Bueno, pero no lo digo solo yo, Irene, también el propio Gobierno vasco nos ha concedido una subvención de 2.200.000 euros precisamente para eso, para habilitar un espacio en la finca Munoa donde podamos recibir y mostrar qué tenemos en Baracaldo en torno al turismo industrial. Y ahí explicamos un poco pues, que esta ciudad fabril, que además lo decimos con orgullo, porque queremos seguir siéndolo, pero con industria del siglo XXI, porque hay que generar empleo estable y de calidad para nuestros jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, contábamos cómo la industria nos puso en el mapa del empleo estable y de calidad en el pasado, con empresas como Altos Hornos o Cefanitro, que estaba aquí mismo en Luchana, ¿no? Bueno, la ciudad se reinventó con la desaparición de toda esa industria, y hoy en día la industria vuelve a ser una importante opción para ponernos de nuevo en el mapa, en este caso del turismo, que tiene que ver con ese patrimonio industrial. Y allí, en un vídeo que además anima a que la gente, si no lo has visto, míralo, los vídeos, porque son desde luego impresionantes verlos en visitbaracaldo.eus, pues en ese vídeo se ve todo ese recorrido del patrimonio industrial, con la ría, que antes decíamos que en este momento, en esta segunda gran transformación, la ría y los barrios son protagonistas. Bueno, pues esa misma ría ha sido el testigo de todo ese desarrollo de la industria, una ría a la que hemos castigado mucho en el pasado desde el punto de vista medioambiental, y ahora estamos recuperando, pero es verdad que ha sido testigo de toda esa evolución. Y en ese recorrido pues veíamos los cargaderos de mineral, veíamos las viviendas obreras, veíamos también, pues siguiendo ese recorrido, el edificio Igner, que era del Centro de Transformación de Energía Eléctrica de Altos Hornos de Vizcaya, y hoy es un ejemplo también de esa transformación de Baracaldo, porque es un centro de incubadora de empresas. Sí, sí, muy activo, de muchas charlas, muchas cosas, ¿no? Y actividad empresarial, la nueva empresa de Baracaldo, que es la suma de todos esos emprendedores y emprendedoras. Bueno, pues eso es, ¿no?, lo que está ahora en el BIC, que es un espacio además, yo creo que imponente y que merece la pena ver. Continuamos también, explicamos qué es BEC, cómo donde estuvo el tren de laminación de Ansio, hoy tenemos la Feria de Muestras de Euskadi, que es el BEC. Continuamos llegando ya a Luchana, pues en los pabellones de la Arconera, que están justo aquí enfrente del Kulturgune. Es un espacio muy especial porque son unos pabellones que tienen desde luego ese pasado industrial a poner en valor, pero es que además acogen el Museo de la Industria Vasca, porque el Gobierno vasco ha puesto ahí su colección permanente en la que uno puede ver todo el recorrido de la industria de Euskadi, de modo que ya que Baracaldo fue en su día el motor económico con su industria en Euskadi, pues de nuevo ese motor está ahora aquí en Baracaldo mostrando pues todo ese desarrollo que yo creo que es realmente bonito, ¿no? Y además, bueno, pues también ya sabes que esta plaza de Arconera se va a completar con un edificio que el Gobierno vasco va a hacer en medio de los dos actuales, también recogiendo una propia demanda de los vecinos y vecinas, porque ese espacio, además de unir los pabellones actuales, con un diseño que yo creo que además lo han hecho realmente acertado, va a tener también un espacio para que el propio barrio también desarrolle su vida, urbanizando la Plaza de la Arconera y llenándola de vida. Yo creo que el barrio tiene que hacer suyo los equipamientos para que sean auténticos. Y luego continuamos el recorrido y decíamos, llegamos a la finca Munoa. Claro, es que la finca es, ¿no? Es un conjunto monumental.
es realmente... Escenario de películas, ¿no? Se han hecho películas. Se han hecho películas. Y yo creo que en ese conjunto monumental, tanto en los jardines como en el edificio, y en el edificio anexo, que es donde vamos a hacer esa puerta de entrada del turismo, bueno, pues comentábamos que es un sitio realmente especial, es donde vivían los dueños de esas empresas como Cementos Portland, Iberdrola, Verduero, bueno, Iberia, pues hay que decir que eran gente que bueno, aportaron mucho a la industria vasca en aquel momento. Bueno, pues todo eso lo ves y cuando lo presentamos en el vídeo, la verdad que la gente se sorprendía de la gran riqueza que tiene Baracaldo en el patrimonio industrial. Después, bueno, pusimos unas imágenes, también otro vídeo en el que aparece cómo es Baracaldo, un Baracaldo que no solo es una ciudad urbanizada de manera amable, sino presentando esa segunda transformación donde los barrios crecen entre sí, barrios con corazones verdes, con calidad de vida, barrios donde la vida está en el centro de las decisiones, como decía, ¿no? Y la sorpresa vino al final cuando el concejal de Alcaldía y Turismo, Gonzalo Zubiaurre, estaba explicando esa presentación y les dijo, bueno, pues hasta ahora habéis visto solo el 35% de Baracaldo y os queda ver el 65%. Claro, la gente se sorprende y dice, bueno, ¿qué me van a enseñar? Bueno, pues ese 65% de nuestro suelo es el Baracaldo natural, lo que llamamos Baracaldo, territorio natural, el lado más salvaje de Baracaldo, que yo creo que es un vídeo que sorprendió muchísimo cuando lo presentamos en Fitur, porque es ese entorno de nuestros montes, que son paisajes maravillosos, que tiene también muchísima importancia a la hora de la gente que aprovecha la naturaleza para hacer deporte, ya sea para correr por el monte, para hacer bicicleta. De hecho, sabes que hemos hecho varias ediciones del Pulmón de Acero, una prueba de bicicleta de montaña. Bastante sencillita. No, eso es para profesionales. Sí, madre mía. Pero el circuito es muy potente, sí. Y las vistas maravillosas. Sí. De modo que un orgullo, ¿no?, ver eso. Y además, cuando estábamos en Fitur, fíjate qué curioso, había un chico y una chica que eran de Baracaldo, que no venían, no venían con el ayuntamiento, que decía que ellos estaban allí trabajando con su empresa, y cuando acabó la presentación, vinieron a decirnos que les había emocionado ver allí en Fitur esa presentación de su ciudad. Pues me parece que no hay nada más bonito ni mejor forma de explicarla que ver que eso, ¿no?, que genera emoción, ver que realmente Baracaldo tiene mucho que ofrecer, y eso es lo que fuimos a enseñar, esa ciudad que mira con ilusión al futuro pero orgullosa de su pasado. Hablabas antes de la ría, no sé si estás de acuerdo, hay gente que, bueno, hemos vivido un poquito de espaldas a esa ría, ¿no? Hay gente que dice, pero Baracaldo tiene ría, ¿no? Y hemos tenido buenas noticias porque ese gran parque, ¿no?, que está diseñado y que va a cambiar la imagen con numerosas cosas que va a haber, además para que las familias puedan ir a disfrutar, ¿no? Hasta creo que una pista de patinaje, pista de juegos, ¿no? Un montón de cosas. Estaba ahí como estancado, pero ya se ha dado como luz verde, ¿no? Eso es como un respiro, ¿no? Habrá respirado. Es muchísima ilusión. Mira, antes comentabas cuando empezábamos a hablar, ¿no?, de lo que cuesta sacar los proyectos adelante cuando pues este es un buen ejemplo, ¿no? Sobre qué tenía que ocurrir en la ría. Hemos pasado muchas horas hablando con muchos vecinos y vecinas, recogiendo opiniones, y todo el mundo hablaba de queremos la ría, queremos disfrutar la ría, porque es verdad, en Baracaldo hemos vivido en el pasado de espaldas a la ría. La ría era un espacio industrial degradado, muy contaminado también en su entorno, donde los vecinos y vecinas el único acceso que teníamos a la ría era justo la entrada de las oficinas de Altos Hornos o la entrada al gasolino, porque realmente no era practicable la ría. Bueno, es verdad que en los últimos años ya se empezó a recuperar, cuando se hizo toda la zona de la urbanización del barrio de Urban de Sertu, se urbanizó con muchas, desde luego, fue una regeneración en esa primera transformación muy importante, porque del suelo contaminado salió una ciudad limpia y amable, pero también tuvo unos déficits, ¿no?, que es lo que decíamos con la diferencia de esa segunda transformación. En esa segunda transformación pensamos no solo en la ciudad que urbanizamos, no solo en poner un parque, no una ciudad de cemento y hormigón, para que nos entendamos, sino que pensamos en el alma de cada barrio, ¿no? Y pensamos si una persona va a vivir aquí, que necesita para sentirse bien, para vivir con calidad de vida, y en una ciudad en la que vivir y trabajar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el ejemplo de lo que ocurre en esa segunda transformación en el entorno de la ría. En la ría yo creo que ha habido estos días dos noticias muy importantes, y hablaba con Imanol Pradales, que estuvo esta mañana, que ha estado Elizabeth también Echanove viendo el proyecto, y comentábamos, bueno, cuántos años cuesta empezar a ver los primeros resultados de un trabajo que cuesta tanto tiempo hacer. El proyecto del Parque de la Ría yo creo que es absolutamente determinante, no solo para Baracaldo, Irene, yo creo que lo es para toda la zona metropolitana. Estamos hablando de 90.000 metros cuadrados de naturaleza a borde de ría. No solo Baracaldo va a mirar la ría, sino que va a tocar el agua y va a aprovechar el potencial que tiene el agua para hacer actividades, para disfrutar
del La ocio playa, en ¿no? familia, Vamos a tener una playa, playa Sí, verde, sí, playa verde. y tener pues parkour, para patinetes que se lleva mucho, para gimnasia para mayores, gimnasia para jóvenes, espacio para los chiquis. En definitiva, el espacio de ocio de referencia para toda Juegos de la... agua también, ¿no? Pozos de agua y sobre todo también incluso programar actividades disfrutando de la ría. Bueno, yo creo que es un gran potencial. Y luego el Es una puente, buena ¿no? noticia, eso Eso es. ¿no? Esa es Eso la es. segunda noticia que me decías. Esa es la segunda. Vamos a estar El conectados, Consejo ¿no? de Ría 2000 se ha aprobado ya la adjudicación de la obra, que estamos hablando de un total de 8 millones de euros, que además hay que decir que es una inversión que no va a hacer Baracaldo, que lo van a hacer las instituciones. Yo creo que esa colaboración interinstitucional es, desde luego, muy beneficiosa para Baracaldo. Y luego la otra noticia que completa, que es el puente, que sin duda es el núcleo definitivo para ese objetivo que tenemos de convertirnos en el eje de la movilidad sostenible. Ese puente, que también es una inversión importantísima, son otros 25 millones de euros que va a invertir la Diputación Foral de Vizcaya, nos va a comunicar con Erandio, andando o en bicicleta, va a hacer que Erandio y Baracaldo estemos mucho más cerca, porque somos vecinos, pero con una ría en medio, al final la distancia acaba siendo mayor de lo que realmente es. Y además, bueno, pues también va a cambiar la forma de la movilidad. Uno de los retos que tenemos como sociedad en toda Europa es cambiar la movilidad. Y Baracaldo está también, yo creo que bien posicionado en ese cambio hacia una movilidad sostenible. Y este proyecto también pues forma parte de ese avance, porque ese puente nos va a comunicar para ir con bicicleta con las dos márgenes de la ría. Vamos a poder ir a Bilbao por los dos márgenes de la ría, por la izquierda y por la derecha. Nos vamos a comunicar con todos los municipios de la margen derecha y también con los de la margen izquierda. Y además, Irene, lo vamos a poder hacer en bicicleta. Yo el otro día lo comentaba cuando estuvimos en la presentación de Madrid, que tú, cuando estás hablando de ese enorme parque de la ría, como decíamos que es un proyecto maravilloso, que le expliques a la gente que tú coges tu Baric, vas a coger tu bicicleta eléctrica en préstamo, vas a moverte de una ciudad a otra por el entorno de la ría con esa bicicleta de préstamo, pues, con una movilidad sostenible, limpia, cómoda, en infraestructuras seguras como las que se están construyendo a borde de ría. Bueno, pues a mí me parece un proyecto que desde luego va a cambiar completamente esa zona y yo creo que es un proyecto realmente ilusionante para Baracaldo. Y además, bueno, tampoco queda tanto, ¿no? Porque si esto sale todo bien, 2025 creo que es. Efectivamente, ¿no? en el 2025 estará aguantaremos ya todo. Sí, hombre, para ir en bici. Y sobre todo yo creo que cuando uno empieza a ver, porque desde que se empieza a trabajar en un proyecto, mira, yo cuando llegué a la alcaldía en el 2015, recuerdo que el primer consejo al que fui de Ría 2000, puse dos asuntos encima de la mesa. Uno era el parque y otro era la Plaza Pormecheta. Para mí el otro día fue una noticia extraordinaria ver que están ya las dos obras en marcha. Cuesta mucho poder arrancar obras que son muy complejas, porque piensa que en el entorno de la ría, para empezar, fíjate, esa pastilla, que como te digo son 90.000 metros cuadrados, eso es muy grande, solo se pensaba utilizar una mitad. En la otra mitad lo que había proyectado era hacer un equipamiento para no se sabe muy bien qué. Lo cierto es que aquello no se le veía ninguna solución ni ninguna salida. Y yo lo que les planteaba es, dejemos que sea lo que las baracaldeses y baracaldesas están pidiendo, naturaleza a borde de río. Y lo hemos conseguido, tener el espacio total para eso. Es un proyecto que, bueno, parece sencillo a priori, pero tiene muchas complejidades, porque hay una zona en la que tenemos unas vías soterradas, con lo cual actuar requiere muchos permisos, hay que rellenar suelos para que la pendiente que hay desde la avenida Altos Hornos hasta la ría quede suave, haciendo esas laderas que tiene el proyecto, que yo creo que son muy agradables para pasear y disfrutar. Tiene que intervenir Adif, tiene que intervenir Puerto, tiene que intervenir, bueno, todas las infraestructuras posibles las tenemos ahí. Es verdad que son un ejemplo de cómo se están coordinando, porque además también allí en la ría, con la otra colaboración con el Puerto de Bilbao, estamos recuperando los muelles para ponerlos en valor y poder usar definitivamente la ría. Y todas esas obras que son muy complejas, porque fíjate sobre el puente la complejidad que tiene esa infraestructura. Bueno, pues se están coordinando para que todo ocurra más o menos a la vez y de manera que, bueno, no eso de abrir una zanja un día, taparla y abrir la siguiente para hacer la segunda parte de la obra no se puede hacer. Bueno, Bilbarria 2000 un poco es para eso, ¿no? Para que Claro. estén ahí y no tengas que ir de una ventanilla a otra, ventanilla única ahí dentro, ¿no? Sí. Vamos a ver otros espacios, pero bueno, el Cabús, ya que hablamos de
de movilidad, ¿no? Al final es algo que antes no había, ahora ya es el autobús rojo de Baracaldo, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y además, mira, han hecho una encuesta, me parece que es en Diputación con Bizkaibus, que es otra cosa, pero sí que señalaba la gente que ha aumentado el uso por ese 50% que además vosotros vais a extender todavía más, ¿no? Sí, mira, yo creo que la nueva movilidad, el Cabús, tiene un protagonismo muy importante, ¿no? No solo por el paso a vehículos híbridos y eléctricos que hemos hecho, también vehículos más accesibles. Hemos conseguido que llegue a todos los barrios, que antes no llegaba, porque yo creo que todos los barrios tienen que tener eso, los mismos servicios. Aquí no puede haber, como hubo en el pasado, barrios de primera y de segunda. Y en ese cambio de movilidad, es cierto que cuando se puso la primera vez la iniciativa de reducir el 50% el precio del Cabús, se hizo en un momento en el que se dispararon los costes de los combustibles, cuando surgió lo de la guerra de Ucrania, con el terrible drama que supone para las familias ucranianas, pero es verdad que también afectó a nuestro día a día, ¿no? Y en ese momento pues había que intentar apoyar a las familias. Pero yo creo que esa medida, aparte de esa, que es importante, tiene otra muy importante también, que es impulsar el nuevo modelo de movilidad, vamos a movernos en el Cabús y vamos a darnos cuenta que no necesitamos el coche en nuestras vidas, en nuestros movimientos diarios. Y eso sí que ha sido un aliciente. Y nosotros, de hecho, eso es lo que hemos hecho. Desde hoy mismo ya está operativo ese descuento del 50%. Es un servicio que está muy bien utilizado, que yo creo que la gente lo valora bien. Y bueno, que ese empujoncito ojalá que nos sirva para aprovechar de esas nuevas infraestructuras que tenemos en la ciudad, esos nuevos servicios, para sacar el coche de las ciudades y también cuidemos este planeta, porque nos la estamos jugando y hay que tomar decisiones. Las decisiones que tomemos hoy están afectando a lo que está pasando. Y el presente, ya casi. Pues sí, porque lo del cambio climático hemos visto desde este verano. Vamos a dejar el espacio porque enseguida ya van a venir aquí los más chiquis, ¿no? Vale. Y vamos a ver otros lugares de esta Casa de Cultura, ¿no? De Luchana. Muy bien, venga. De guía. Bueno, pues hemos cambiado de sitio a Maya y esta es una de las salas donde se pueden hacer reuniones. O sea, bueno, hemos pasado por ahí, que hay una sala polivalente, ¿no? Donde se pueden hacer reuniones, ¿no? Sí. ¿Y estas más pequeñas? Estas son para trabajos en grupo. Esta está puesta en plan de butacas para que hagan pues trabajos cuando quieren, y luego también hay otro lado que tiene como más mesas de trabajar, de escribir, quiero decir. Son dos espacios que, bueno, pues cuando los grupos de chicos o chicas o personas que tienen que hacer algún trabajo conjunto las utilizan mucho. O sea, que es venir aquí y decirle, oye, queremos reunirnos tantos y... Sí, sin ningún problema. Están para eso, para que lo disfruten. Bueno, hablamos de esta transformación de Baracaldo. El otro día justo estuvimos en la zona de Róntegui, ¿no? Sí. Porque, claro, una ciudad tiene que ser accesible y Baracaldo lo tiene complicado, ¿no? Hay determinadas zonas con cuestas que sobre todo para las personas mayores, ¿no? Habéis iniciado ya las obras de una zona Nafarroa, ¿no? Que era algo que también habían solicitado, ¿no? Sí. En eso y ver dibujado por lo menos en la calle, ¿no? Lo que va a ser, lo que han demandado los vecinos también. No es alguna satisfacción, ¿no? Mira, yo creo que las inversiones que se hacen para mejorar la accesibilidad en una ciudad serán las que más transforman la vida de las personas. Y cuando hablas con gente que vive en esas zonas donde se hacen esas infraestructuras y te cuentan que para ellos es tan importante como poder salir o no de casa muchas veces, porque a veces cuando sales de tu casa y hay una pendiente tremenda, no puedes salir. Eso es terrible, ¿no? Eso nos cambia mucho la vida. Por eso son inversiones que vale la pena, desde luego. Desde que llegué a la alcaldía hemos hecho una inversión de más de 10 millones de euros en obras de accesibilidad en 8 barrios de Baracaldo. Y en Róntegui, efectivamente, esta es el tercer infraestructura que se pone, lógicamente porque es el barrio que está en cuesta, está en el Monte Róntegui, ¿no? Sí, lo saben ellos. Y lo necesitaba más que nadie, ¿no? Empezamos, la primera obra se hizo en las rampas mecánicas de la calle Róntegui y empezamos por ahí porque estaba el ambulatorio del barrio. Lógicamente el ambulatorio es donde pasa todo el mundo y además pues personas mayores o personas que tienen pues, cualquier patología o diversidad funcional, nos pareció que era la mayor urgencia y empezamos por la calle Róntegui. Hace muy poquito, hace unos pocos meses, se puso ya en funcionamiento el ascensor de Tachuques en el otro extremo del barrio. Una pendiente también que, bueno, yo creo que cuando uno sube en ese ascensor panorámico te das cuenta de la gran pendiente y el desnivel que salvas con el ascensor. Desde luego es también una obra que, bueno, los vecinos y vecinas recibieron con muchísima ilusión. Y ahora, pues como bien has dicho, en la calle Nafarroa estamos ya con la ejecución de la primera fase que comunica Castilla-León con Castilla-La Mancha. Es una zona que es una calle con una pendiente importantísima y bueno, pues la gente comenta eso, ¿no? Por fin puedo salir a la calle tranquilo porque esas obras suponen eso. Fue una petición de los propios vecinos y vecinas, la Asociación de Vecinos de Róntegui estuvo sentada con nosotros diciéndonos valorar otro acceso mecánico en la zona centro porque en Róntegui es un barrio con mucha población mayor.
y estuvimos analizando, había dos posibilidades, que eran en Nafarroa y la calle Vizcaya. La calle Vizcaya no se puede hacer porque es por debajo de la calle, van todos los suministros de tuberías y cableado y demás de la ciudad y no podía pasar por allí, así que nos pidieron, bueno, al final decidimos hacerlo en la calle Nafarroa. Y bueno, pues desde luego yo creo que es una inversión de algo más de medio millón de euros y estamos ya estudiando la siguiente fase. La siguiente fase es desde donde está esa pendiente hasta la calle Araba, de modo que vamos a llegar ya hasta el Colegio de Rontegui, así que los dos principales equipamientos del barrio. Ambulatorio y colegio ya. Eso es. Pero es que a veces lo vemos todo como muy fácil, ¿no? Decimos esta cuesta y lo que tú decías, que igual debajo pues hay cosas que no dejan, ¿no?, hacer esa obra que tú quieres hacer, ¿no? Claro, porque cuando vemos una rampa mecánica vemos unas rampas colocadas sobre el suelo, pero lo importante es la estructura que va debajo. De hecho, empezábamos ayer la obra y pasamos 2 meses de obra de hacer zanja en la calle para prepararla para luego colocar el dispositivo que es la rampa que es la que nos subimos, ¿no? Así que son obras muy complicadas, donde además yo quiero agradecer el esfuerzo del equipo técnico del ayuntamiento, que siempre han tenido una gran sensibilidad para buscar soluciones. En cada punto la solución es distinta, porque la orografía del suelo es distinta, hay que ver dónde están las viviendas. Bueno, son obras muy complejas. De hecho, ahora fíjate, tenemos unas cuantas. Tenemos los ascensores de la Inmaculada, tenemos los de Artagoico, estamos acabando el ascensor también del Ambulatorio de la Paz, en Gurucheta. Bueno, hay muchas obras de accesibilidad, pero yo creo que es una obligación, porque cuando hablamos de vivir con calidad de vida, estamos hablando de una ciudad para todos y todas, teniendo en cuenta la diversidad funcional de las personas que vivimos en Baracaldo. Y para mí es un orgullo que Baracaldo vaya a ser la primera ciudad en contar con un plan de accesibilidad universal, porque cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solo de acceso físico en la calle, que también, pero hablamos de que la comunicación que recibimos del ayuntamiento la entendamos todas las personas, teniendo en cuenta las diversidades funcionales. Significa también que si tenemos que hacer trámites online con la administración, que no queda otra, porque el mundo digital ha venido para quedarse, y aunque hay que reforzar la atención personal, y yo creo que es una obligación seguir prestando esa atención personal, pero también hay que intentar que todo el mundo tenga opción de hacer esos trámites online, y para eso necesitamos también hacerlos accesibles. Y de hecho en Baracaldo sabes que hemos tenido varios premios, reconocimientos estatales por nuestra aplicación Udalechán, que hace que esa tramitación digital dentro del ayuntamiento pues sea más sencilla, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajar por la accesibilidad es una de las labores más importantes que tenemos en las ciudades para que de verdad nos sintamos todos y todas a gusto en nuestra casa, en nuestra ciudad. Bueno, y además accesible para las personas mayores, porque cada vez somos una sociedad más envejecida, ¿no? Y se necesitan más cosas y más recursos para que vivan bien. Y hay un proyecto, un plan que se ha puesto ya en marcha, ¿no?, que es el de detectar detectores de humos en los hogares. Es muy importante para salvar vidas también, ¿no? Sin duda. Mira, Sorteyek nos decía que 8 de cada 10 accidentes domésticos son incendios. Las personas mayores son más vulnerables, porque a veces, bueno, cuando tienes cierta edad es más fácil a veces tener un despiste, o incluso cuando ocurre algo en casa, pues tienes igual problemas de movilidad y reaccionas más tarde, por tanto el riesgo es mayor. Estos dispositivos detectores de humo se van a colocar empezando por el público que creemos que es la población más vulnerable, ¿no?, que son las personas mayores de 80 años que viven solas en Baracaldo, que son algo más de 2.000. Vamos a hacer una visita personalizada a sus casas. Yo creo que es importante saber que el ayuntamiento va a ir a casa de estas personas mayores, una trabajadora social. Ellos, por ejemplo? Porque claro, no abres la puerta a cualquiera, ¿no? Y además yo creo que eso es algo que todos tenemos muy claro, ¿no? Sí. No abras si no sabes. Bueno, no va a haber ninguna duda, el ayuntamiento se va a poner en contacto con esa persona mayor, esa persona y su familia van a saber que efectivamente es el ayuntamiento quien va a hacer esa visita. Y si tienen alguna duda, Irene, siempre les digo que llamen al 010, que además es gratuito, para confirmar que efectivamente esta cita que ha recibido mi ama es porque va a venir una trabajadora social. Yo creo que eso es algo también que nos preocupa a todos, ¿no? Y bueno, pues como te decía, esos dispositivos que además son muy sencillos, no tienen instalación ni ningún problema, pues emiten un sonido muy potente que la persona mayor puede detectar, incluso los propios vecinos y vecinas. Eso nos ayuda a poder echarles una mano y resolver una incidencia si ocurre lo antes posible y garantizar su seguridad y sus vidas, ¿no? Pero yo creo que además tiene un servicio añadido que casi es más importante, porque esa persona que iba con formación especializada, además son trabajadora social, no solo le va a hablar del detector de humos, incluso darle algún consejillo de seguridad en casa, porque a veces pues tenemos unas telas encima de la estufa que pueden provocar un incendio. Esos pequeños consejos nos vienen bien a veces, pero también nos va a servir para conocer in situ sus necesidades, para contarles lo que el ayuntamiento y la ciudad tiene a su disposición,
porque a veces pues no conocemos los servicios que hay, y no solo me refiero a servicios sociales o pues desde la teleasistencia, esa medallita Sí, que tiene, que yo animo a que todo el mundo se la saque sí, porque da mucha seguridad, o los 1000 servicios que hay desde el área de acción social para personas mayores, pero también contarle la actividad que tienen nuestra red de centros de mayores en los barrios, con muchísima actividad, que pueden ir a disfrutar de un concierto de la banda de música en el teatro y además es gratis, o que tienen actividad en la Casa de Cultura de su barrio de la que disfrutar. Y eso lo hacemos, Irene, para trabajar algo que nos parece algo fundamental, que es evitar la soledad no deseada de las personas. Que también se puede echar un ojo a ver cómo está, ¿no? Esa es en la idea. esa pandemia, ¿no? Que sí es real y cada vez más, ¿no? La soledad. Yo creo que eso es una de las situaciones más duras que puede vivir una persona mayor. A mí cuando hay personas que te dicen que pasan días sin saber cómo suena su voz, porque no tiene nadie con quien hablar, me parece un dolor tremendo, me parece que es algo que no podemos permitir que ocurra, porque esas personas mayores se lo debemos todo, Irene. Somos lo que somos gracias a ellos y a ellas, a su trabajo, y ahora nos toca cuidarles y no podemos permitir que eso ocurra. Estas visitas personalizadas nos va a permitir detectar casos de posible fragilidad social, ver esos casos en los que podemos ver que una persona está sola y entonces le ponemos en contacto con los otros servicios que también estamos trabajando para prevenir la soledad no deseada, que lo que se trata es de poner en contacto a personas que a lo mejor viven en el mismo entorno, pero no salen porque no tienen con quién salir y a veces no te atreves. Bueno, pues les ponemos en contacto, hacemos que tomemos un café, el café Gunean, que llamamos como actividad, que a veces es algo tan sencillo como en torno a un café nos conocemos, hablamos y ponemos en conexión a esas personas. También tenemos un proyecto que hacemos de la mano de SSI, una empresa de referencia también en la integración social y laboral, que también estamos trabajando con los fondos Next Generation en este proyecto piloto, que desde luego es un proyecto que me parece muy importante y muy ilusionante, que trata de eso, con personal especializado, ayudar a esas personas que pueden estar en esa soledad no deseada a salir de esa situación y a ponerles en relación con el resto de su barrio y de su ciudad. Yo creo que son proyectos desde luego obligados. Tenemos una ciudad en la que el 23% de nuestros vecinos y vecinas tiene 65 o más años. Eso significa que tenemos que adaptar la ciudad a esas necesidades. Y antes hablábamos de cómo yo entiendo que se tiene que trabajar y es de la mano de ellos y de ellas. Y Barakaldo Lagunkoia, Barakaldo Amigable con las personas mayores, es lo que está haciendo, un diagnóstico compartido con las propias personas mayores para ver cuáles son sus necesidades ahora y cuáles son sus demandas también de cara al futuro, porque la sociedad cambia muy deprisa y tenemos también que adaptar los servicios a las nuevas demandas de las personas mayores. Lo que una persona mayor pide ahora se parece muy poco a lo que pedía hace 15 años y no se va a parecer en nada a lo que pedirán los que tengan esa edad dentro de 10. Así que bueno, yo creo que son proyectos en los que seguramente este reto de la soledad no deseada lo tenemos como sociedad europea y yo creo que Barakaldo nos ha pillado con los deberes hechos, porque antes de la pandemia nosotros ya estábamos trabajando en estas cuestiones y es verdad que la pandemia de alguna manera ha acelerado los procesos porque nos ha hecho a todos y a todas ha hecho más visibles esas situaciones tan terribles que viven muchas de las personas mayores. Claro. Así que nada, si alguien además sabe de alguna persona que pueda estar en esa situación, que nos llame, porque tenemos detectores en el barrio, ¿no? Tenemos colaboraciones con Osakidecha, porque los servicios de medicina y enfermería familiar nos apoyan mucho y aportan mucha información de casos que nos ponen en conocimiento para ayudar, las propias farmacias de los barrios, las tiendas, el panadero. ¿No? Has venido a comprar el pan, le pasa algo, ¿no? Eso puede ser también, ¿no? Entre todos, ¿no? Sí, porque al final en el barrio hay muchas personas que solo salen pues para bajar al supermercado o para bajar a comprar el pan a la panadería del barrio. Y la propia gente del barrio sabe, pues esta señora pues vive sola, no la veo nunca con nadie, pues oye, pues vamos a intentar echarnos una mano. Yo creo que se trata de eso, una ciudad que se cuida. Yo suelo decir que a Barakaldo somos una gran familia, porque es verdad que forma parte de nuestros valores, ¿no? Esos valores de compartir, de colaborar, de solidaridad. Bueno, pues la familia se cuida unos a otros y la familia Barakaldo nos tenemos que cuidar. Y empezando, pues, por supuesto, con esas personas mayores que final, se lo merecen. ¿Cómo quieres que te cuiden a ti claro. en el futuro, ¿no? Queda ya poco, pero me gustaría terminar con otra iniciativa que habéis tenido, y es que el otro día, colocando una placa, muchos nos dimos cuenta de algo que no conocemos o que en su día no le hemos dado tanta importancia, como son las víctimas, ¿no? Las víctimas, de que yo no conocía el caso de Alfredo Ramos, ¿no? Pero a raíz de ese acto que vosotros pusisteis, pues conocí su historia, ¿no? Esa historia, todas las víctimas son una injusticia, ¿no? Y recordarlos yo creo que es como un deber, ¿no?
que tenemos, ¿no? Sin duda. Con las familias, sobre todo. Sin ¿no? duda. A mí me emocionó conocer a la familia de Alfredo, porque creo que es una familia que para mí es un ejemplo, porque son personas que han sufrido un dolor inimaginable y han sabido salir adelante muy unidos y unidas, y además superando odio y rencor para poder mirar al futuro con esperanza, y eso creo que es importante. Pues son historias que hay que contar, son errores que ocurrieron y yo creo que se lo debíamos. Es verdad que en el año 2014 el entonces alcalde socialista asumió que iba a hacer, dijo que iba a hacer un reconocimiento a esas víctimas. Lo cierto es que no lo llegó a hacer nunca, ¿no? Era un debe que teníamos. Y bueno, nosotros ya sabes que también de alguna manera cerramos el círculo, porque hemos estado haciendo reconocimientos a todas las víctimas de todas las violencias. Yo creo que hay que hacerlo y que como ciudad teníamos que hacerlo, con reconocimiento a las víctimas del franquismo, que hicimos también en Enrico Plaza, con reconocimiento a los baracaldeses y baracaldesas que vivieron el horror del holocausto nazi. Y hay que contar que aquello ocurrió. Y ahora este trabajo que hacemos de la mano de Gogora, Instituto Vasco de la Memoria, que es el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias. El primero fue a Alfredo Ramos, recordando una historia que había que contar de un baracaldés que trabajaba en su bar en la calle Nafarroa. ETA le secuestró delante de su mujer, de su hija y una sobrina, se lo llevó a Trápaga y allí lo asesinó. Por eso digo que son historias que hay que contarle a las personas más jóvenes lo que ocurrió, hay que reconocer que aquello estuvo mal, que fue un sufrimiento injusto, absolutamente rechazable lo que ocurrió. Porque no voy a decir... le acusaron de algo que no era verdad. Bueno, nunca hay una razón para sí. que ETA asesine, no hay que pero razón, en su caso bueno, además se construyó sí. un relato muy falso de su historia. Pero yo creo que es importante que las nuevas generaciones recuerden que eso ocurrió, porque es la forma de evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Y además, no voy a decir que Baracaldo quería resarcir a esa familia del dolor sufrido, es imposible. Eso es imposible. Pero sí, al menos, contar la historia de Alfredo, que contemos que Alfredo vivió entre nosotros y sufrió una muerte tremendamente dura e injusta, y de alguna manera Baracaldo dio un abrazo a la familia para reconocer ese sufrimiento tan injustamente causado. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, como digo, de la mano de Gogora, con todas las víctimas de todas las violencias, siempre Irene respetando, por supuesto, la voluntad de la familia. Claro. Solo se hará el reconocimiento cuando la familia así lo decida, y como decía, de esa manera queremos también cerrar el círculo de rechazo a todas las víctimas, de la violencia hacia todas las víctimas, y de apoyo a todas las familias, tanto sufrimiento que ha habido en nuestra ciudad. Bueno, Amaya, pues creo que no tenemos tiempo para más. Siempre que vengo es un placer hablar contigo, porque además nos quedan tantas cosas que contar de este Baracaldo que las dos queremos mucho, ¿no? Además estaríamos horas y horas hablando, pero lo dejamos para otro día, porque como nos queda mucho camino por delante, ¿no? Es un placer estar aquí y descubrir sitios como este de Luchana, que es un poco el reflejo de este nuevo Baracaldo, ¿no? Pues encantada de recibirte y de recibiros a Telebilbao en Baracaldo cuando queráis. Bueno, pues nosotros nos vamos aquí, Amaya, y volvemos la semana que viene.